Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de nuestra suscripción literaria. Hoy tenemos una conversación muy especial con una autora que a través de su primera novela nos va a invitar a mirar hacia la memoria, hacia el exilio y la identidad desde una perspectiva súper íntima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, estamos hablando de Perlas de Araña. Es este libro que fue el libro de nuestra suscripción del mes de agosto y habla desde la perspectiva de una niña exiliada con su abuela. Entonces, al ser el mes del Día del Abuelo, pues nosotros escogimos este libro, Sí. publicado por por Elefanta Editorial, y es una historia que hace todo un recorrido por la memoria familiar, social y política. Sí, está súper bonito y vamos a presentarles ahorita a su autora, que es Valentina Winocourt. Es mexicana-argentina, licenciada en comunicación social con una maestría en creación literaria y actualmente radica en Buenos Aires. Fue becaria del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas, y con esta primera novela abre un diálogo muy necesario sobre justo el eco de que las dictaduras dejan no solamente en las hijas, en los hijos, sino también en los nietos, ¿no? Y sobre todo es una obra que tiene un humor muy lindo, pero también es muy tierna, tiene esta ternura también implícita ahí, y que bueno, va tejiendo ahí entre la memoria. Así que te damos la bienvenida, Valentina. Muchas gracias por estar con nosotras y platicar. Bueno, hola a las dos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, te preparamos unas preguntas, algunas son de nosotros y otras son preguntas que normalmente nos van llegando de nuestras suscriptoras, porque ya saben que siempre a final del mes tenemos o tratamos de tener una plática con la autora y bueno, ellas van como acumulando diferentes preguntas que quieren hacerte. Eh, una de ellas que más se repitió es el cómo dialoga tu novela con otras narrativas sobre la dictadura y el exilio en América Latina. Sí, creo que hay como una gran tradición, o sea, diría como una constelación, si se quiere pensar así, de autoras y autores que han retomado el tema del exilio, sobre todo el exilio latinoamericano, en las últimas décadas del siglo pasado. Y que bueno, justamente un poco como lo que decían, ¿no? Hace rato, pues que está desde la primera generación, que es a la que le toca vivirlo de primera mano, digamos, la que debe exiliarse, la que debe tener una migración forzada y la que narra o, digamos, trata de evocar esa experiencia, de trasladarla pues muchas veces a la ficción, pero también muchas veces desde la academia, ¿no? Hay muchísimas investigaciones que también surgen desde las propias personas que desde el exilio tratan de conceptualizarlo, de analizarlo, digamos, desde esas investigaciones. Y luego están, y bueno, en ese caso, por ejemplo, a mí personalmente, ¿no? Como autores, autoras que me han marcado mucho, que me gusta mucho su obra y que fue, por supuesto, pues como una inspiración y una búsqueda necesaria, ¿no? Para empezar con esta novela, están Tununa Mercado, que es una autora argentina, que se exilia en México con su esposo, Noé Gitry, quien también es un escritor argentino, y ambos en distintas obras y de maneras también muy distintas, porque, bueno, esto lo podemos hablar un poquito más adelante, pero es una experiencia pues muy heterogénea, ¿no? Una experiencia que ahora sí que hay tantos exilios, hay tantas formas de ver el exilio como personas exiliadas, digamos. Pero en esta primera generación creo, a veces intuyo que hay como ciertas características en común o aproximaciones en comunes, ¿no? En común. Y están, pues, Itununa Mercado, Noé Gitry, Tamara Kamensain, quien también viene con su marido, con Héctor Libertela, a México exiliados. Todos ellos regresan a Argentina una vez instaurada la democracia. También está Juan Gelman, un poeta increíble, también debe partir en el exilio. También está Sandra Lorenzano. Esa sería como un pequeño mapeo de esta primera generación. Y después están pues los hijos y las hijas de esta generación, que
bueno, de alguna u otra manera fueron atravesados, pero pues de maneras distintas, ¿no? Muchas veces por tener, por ejemplo, una infancia en México y no haber tenido quizás que atravesar esa migración forzada entendiendo concretamente qué pasaba, sino, pues sí, como una mirada infantil, ¿no? Atravesada por la infancia y el condicionamiento de la infancia ante una situación tan tremenda. Entonces también creo que eso como que permite una perspectiva muy distinta, ¿no? O sea, como que es algo que es inentendible para un adulto, o sea, como los horrores de la dictadura, los horrores de ese genocidio, digamos, eh, y que eso, para un adulto es inentendible y pues para un niño obviamente también, ¿no? Digamos, pero además en una mirada infantil pues aparecen otras cosas, ¿no? O se resaltan muchas veces justamente esas nuevas perspectivas. Entonces, esa otra generación, que también es toda una constelación que además pues sigue produciendo, porque es gente que tiene ahora, no sé, entre 30 y 50 años quizás, están, por ejemplo, Verónica Gerber, que es una escritora igual argentina mexicana que vive en México, que hasta donde yo sé no tiene mucho trabajo que aborde puntualmente el exilio ni la dictadura argentina, pero sí un libro que a mí me gusta muchísimo, que creo que el libro, siempre digo que es el libro que más veces he regalado en mi vida, que se llama Conjunto Vacío. Está Ana Negri, quien también es argentina mexicana y tiene un libro que se llama Los eufemismos, que justamente pues habla sobre, ¿no? Como las maneras, las formas tan eufemísticas en las cuales su familia remite a ese exilio, ¿no? Como la manera de hablar y no hablar, o hablar del exilio hablando de otras cosas. Está Mónica Zweig, que ella fue exiliada en Francia, y eso, y luego vuelve a Argentina como un poco en esa búsqueda por su origen. Y bueno, en el caso de ella es interesante porque nunca conoce nada de la dictadura, ¿no? O sea, la familia no es ni siquiera de manera eufemística, sino que nunca le dicen nada hasta que es adulta y empieza esa búsqueda por sí misma. Y bueno, y hay muchos y muchas autores y autoras más, es como todo, y eso, y que siguen en desarrollo, ¿no? Estas nuevas perspectivas. Y luego, pues no sé, yo sería como más nieta y el personaje de la novela, pues también, ¿no? Que sería como una tercera generación, si se quiere, y justamente que sigue resonando con esos ecos y aportando como nuevas formas de aproximarse al tema. Sí, fíjate que es bien interesante justo porque vemos en la novela esto que mencionas de los ecos de los nietos, pero y son estas generaciones, ¿no? O sea, a final de cuentas ellas migran, o sea, la abuela y la nieta migran y son dos generaciones, pues bastante diferentes. Y una de ellas, que es Catalina, tiene que iniciar su vida y su nueva identidad como mexicana también, porque a final de cuentas, pues se va muy chiquita, ¿no? Y tenemos a la abuela que tiene pues toda la tradición y la identidad argentina. Y estos ecos en cómo lograste desarrollar como esta voz de Catalina, de esta niña chiquita, darle voz a estos nietos. Sí, creo que justo, ¿no? Son como experiencias bien distintas, es como una experiencia un poco intransferible y que un poco varía generación a generación, pero también persona a persona, ¿no? O sea, no hay dos experiencias de exilio igual. Y justamente en el caso de Catalina, creo que además de, digamos, las diferencias culturales o lo que puede ser el espacio adentro de su casa y la forma y las lógicas y los ritmos y las comidas que hay adentro de su casa versus las que hay afuera, ¿no? O sea, como tener un poco esos contrastes constantes, ¿no? Como tener pues sí, una familia que no es del país donde ella vive, bueno, y la familia además es solamente la abuela, y bueno, también pues estar marcada por muchas otras condiciones, como no tener padres. Pero ahora que decías como de cómo darle voz a esos nietos, pensaba precisamente que la voz y el acento, digamos, es un tema que creo que también se asoma mucho, ¿no? Y que pues justamente es como una incorporación como tener ahí un bricolage, pues una mezcolanza de acentos y de palabras y a veces ni siquiera entender cómo se dice en cada lugar, ¿no? Y también como como creo que, digamos, en general, ¿no? Las infancias tienen una fuerte capacidad de adaptabilidad
y también buscan, o sea, digamos, activamente esa adaptación, entonces como esa pertenencia a ciertos espacios, ¿no? Como puede ser la escuela, un grupo de amigos, y eso se sigue manifestando hasta la adolescencia, por supuesto. Entonces creo que en esa búsqueda de pertenencia, pues hay que adaptar un poco a veces la lengua, ¿no? Por lo menos ese es el caso de Catalina, porque obviamente habrá niños, niñas y adolescentes que a lo mejor en esa diferencia encontraran su originalidad o su rebeldía, pero en el caso de Catalina, por ejemplo, sí es una búsqueda pues por pertenecer, por no destacar tanto entre sus amigas, ¿no? No ser como tan, entre comillas, rara o diferente, sino un poco, pues como camuflarse ahí, ¿no? O sea, que su caso no sea tan excepcional, sino pasar un poquito más desapercibida. Creo que un poco esa es como su estrategia, de forma consciente o inconsciente. Sí, como no levantar preguntas, ¿no? Exacto, no levantar preguntas porque pues ni siquiera ella podría contestarlas, ¿no? Sí. Oye, Valentina, ¿y qué te llevó contar una historia desde una relación tan íntima, tan tierna como lo es una nieta con una abuela, de la mano de una historia tan fuerte como lo es la dictadura argentina? ¿Por qué desde esta relación? Creo que justamente algo que siempre me interesó es cómo en este tipo de situaciones tan terribles y en sus consecuencias, que también son brutales y justamente, ¿no? Continúan con diversos ecos a lo largo de las décadas o de los siglos. Pero ahí también, en paralelo, pues se juegan muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, además del horror, del duelo, de la pérdida, del sufrimiento, de la angustia, etcétera, etcétera, también hay en paralelo muchísimas otras sensibilidades que se ponen en juego, ¿no? O sea, cómo se estrechan los vínculos, por ejemplo, cómo se crean lazos de solidaridad, ¿no? Incluso se nota bastante en la novela, no particularmente, porque la abuela siempre está un poquito al margen de esas comunidades, pero en general es bien sabido y bien estudiado y documentado estas redes de solidaridad que existieron en México entre los exiliados, ¿no? Argentinos o uruguayos, chilenos. Había redes de solidaridad y se ayudaban mucho, ¿no? Se echaban mucho la mano pues para llegar, incorporarse, encontrar trabajo, encontrar escuela para los hijos, las hijas, dónde vivir. O sea, por ejemplo, un gran ejemplo creo que es Villa Olímpica, que es un complejo habitacional en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, donde llegaron a vivir muchísimos exiliados, exiliadas y sus hijos, hijas, y pues nada, ahí era como toda una comunidad, ¿no? Entonces, y vivían además pues ahí en el mismo edificio o en edificios muy cercanos. Pero volviendo un poco a la pregunta, sí, creo que justamente era como acentuar una relación, y como que también esas situaciones tan terribles pueden propiciar vínculos muy tiernos y también hay lugar para la ternura y también hay lugar para el amor y también hay lugar para la confidencia, digamos, ¿no? Y creo que ahí también es interesante como que en esto que hablábamos un poco de las generaciones, como que unas perspectivas más actuales, ¿no? Digamos, de la última década o ni siquiera, pues sí postulan que también el exilio y también estos afectos o dolores compartidos, pues son catalizadores o potencializadores de nuevas formas de pensar el mundo, de nuevas formas de generar comunidad. O sea, que no es solo pérdida, ¿no? O sea, como un poco la apuesta por decir, no, no es solo pérdida y no es solo terrible y la vida se vuelve negra, sino que también hay muchísimos matices y casos pues bien distintos, ¿no? Entonces yo creo que es también interesante ver estas nuevas perspectivas que pues tratan de subrayar otros aspectos. Oye, una pregunta que nos hicieron, bueno, que la resumimos en esta, en esta es, eh, ¿qué escenas que fuiste tú tejiendo aquí en la novela aparecieron de manera espontánea y qué otras sí te requirieron como un mayor proceso de estructura? Mira, creo que nunca lo había pensado así, pero sin duda pasa, ¿no? O sea, hay ciertas escenas, ciertas construcciones que son más intuitivas y como más fluidas, ¿no? Y que simplemente aparecen, y luego hay otras donde sí es más de romperse un poco la cabeza. Me acuerdo que había como, sobre todo con la ausencia de los padres, como cómo dar y no dar esa explicación o en qué momento
o sea, porque el tema tenía que salir en algún momento, ¿no? O sea, digamos, aunque no fuera contestada la pregunta, pero pues ella tenía que hacerla o que acercarse, por ejemplo, con toda esa escena de Día de Muertos y la foto, o sea, también fue pensar, bueno, pero entonces, ¿qué foto o que le pida, no sé? Ay, no, a mí me encantó. Me encantó esa escena, sí. Perdón, Ah, perdón. pues justo en esa, creo que ahí sí fue como difícil pensarla. Creo que también algunas de la adolescencia como que marcaran cierta incomodidad como en algo muy corporal, ¿no? O sea, como de sentir miradas sobre el cuerpo, de ese cuerpo que ya pues, o sea, se desarrolla, crece, o sea, entra a la adolescencia y empiezas, eso creo que también, como tratar de medirle, ahora sí que medirle el agua a los camotes ahí, como de qué tanto contar y qué tanto no, o sea, o que, porque a la vez un proceso que una no es muy consciente, ¿no? Entonces, como está en primera persona, creo que ese era un desafío muy grande, porque digamos, yo no puedo decir, ella se sentía incómoda, bueno, no se puede decir así, pero entonces como que, qué se pone en juego o qué tipo de miradas siente y le llaman la atención o no quiere sentir sobre su cuerpo. Creo que esa parte también. Ujú. Sí. Oye, Valentina, ¿y qué elementos de la investigación documental, es decir, testimonios, archivos, fueron elementales para escribir esta novela y qué tan fácil fue el acceso a estos elementos? Pues sí hubo mucha documentación, eh, sobre todo eso como histórica, política, también pues muy... em, como mi historia de vida o la historia de mi familia también está bastante atravesada por esta dictadura, también fue pues una búsqueda que me conectaba de manera más personal, ¿no? Y de la cual también ya tenía previamente conocimiento, pero fue quizás sí, obviamente, indagar y profundizar en muchos aspectos que desconocía. Pero por suerte hay muchísimo material disponible, ¿no? O sea, a mí no deja de sorprenderme lo que se ha hecho en Argentina para recuperar esta memoria histórica, para que las nuevas generaciones, digamos, sepan lo que sucedió en la dictadura. Digo, en este momento particularmente todo esto parece ponerse en juego, o parece desdibujarse, o parece que se ve amenazado por la política actual argentina. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer el inmenso trabajo, ¿no? O sea, como, bueno, luego me fui a vivir a Argentina, entonces también ahí terminé la novela, estando allá. Ah, ok. Pero también estando allá, pues había como un acercamiento que es, obviamente, ¿no? Que como bien, bien distinto y mucho más inmediato que el que uno puede leer. O sea, yo leí, pues, sí, muchos libros de historia, artículos, como les decía al principio, no hay como mucha conceptualización sobre el exilio argentino en México. Eh, y sí, como leer un poco sobre eso, las experiencias, testimonios. También hice varias entrevistas a personas que se habían exiliado y justamente ahí también pude darme cuenta de pues nada, de que las historias que yo más o menos conocía por mi familia o por gente cercana, pues diferían mucho de otras y luego había otras que sí estaban en común, pero otras que no, o sea, como que era difícil homogenizar y no había por qué, ¿no? Era la apuesta de la novela también era contar una historia dentro de la historia de la dictadura, pero nunca, digamos, eh, eh, adelgazar esa experiencia tan diversa, ¿no? Sino nada más como proponer una historia que diera cuenta de ciertos aspectos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí creo que ya estando en Argentina fue también una inmersión muy profunda y muy distinta, ¿no? Porque incluso con todos estos esfuerzos, y cuando digo esfuerzos me refiero desde la educación pública, que muchas veces de manera obligatoria necesita como retomar o deben, ¿no? Llevar algunos de estos contenidos, pero estando allá también me di cuenta que había gente que no, ¿no? O sea, gente de mi edad que me dijo, yo no me enteré hasta los 18 20 que había habido una dictadura, ¿no? Claro, hay gente que estudió en Argentina, creció en Argentina y para mí era increíble porque yo pensé que, no sé, es distinto una vez que estás allá y lo empiezas a entender, pero a la vez también ver esas reivindicaciones que digo, ¿no? Que tiene que ver con espacios públicos de la memoria, Ujú. eventos también y como acercamientos muy desde lo simbólico, desde la psicomagia, ¿no? Que exploran un poco más como esta espectralidad de los desaparecidos, digamos, hay 30.000 detenidos desaparecidos que hasta la fecha no se sabe dónde están y sobre eso eh,
digamos, se construyen muchísimas cosas desde distintas aristas, ¿no? O sea, desde lo artístico, desde lo académico, desde lo, no sé, performático, desde los museos. O sea, y eso es muy, muy loco de ver y una vez que estás allá, pues sí, es una experiencia muy, muy inmersiva. Entonces, bueno, un poco creo que la investigación como que se fue nutriendo de varias formas y en varios momentos, porque también fueron muchos años al final, o sea, no de manera continuada, pero sí habré estado escribiendo como 5 años, entonces creo que fueron distintas fuentes. Yo cuando me fui a vivir a Argentina, yo estuve viviendo en Argentina un tiempo y te comentaba hace una semana que tuvimos una charla que no fue llegando, pero sí casi llegando, que una amiga agarró y me dijo, bueno, lee este libro. Y yo, ok, muy bien, Para que maravilloso. sepas. Para que sepas y entiendas, ¿no? Y me puso a leer el de Nunca Más, que es un compendio como de testimonios eh, vividos durante la dictadura, ¿no? Pero también me di cuenta que efectivamente, o sea, sentí que había muchísima apertura para el tema, porque si yo comparaba un poco con episodios de la historia de nuestro país, Ujú. de los cuales no encuentras Sí. información, no te enteras, no hay datos, o sea, es como que nunca pasó, o si pasó hay así como que probaditas de información, y a mí me pareció súper interesante y muy importante esto, ¿no? O sea, esta apertura, como dices tú, a la memoria, decir, bueno, esto pasó, esto sucede, y el trabajo que se ha hecho pues para poder hablar de ello, me pareció maravilloso. Y sí, bueno, el libro sí me lo leí y bueno, también lloré, fueron como 2 semanas de llorar mientras leía, pero la verdad es que es muy fuerte, pero, pero importante saberlo, ¿no? O sea, creo que es indispensable saber lo que pasa en la historia Sí, para la conocerla. memoria contienen esta o mantienen esta memoria Ujú. viva, ¿no? Y accesible. Sí, Es que eso está increíble, o sea, que lo mantengan también accesible en claro. documentaciones, en libros, etcétera. Qué maravilla. Oye, Valentina, y digo, sabemos que hay todo un proceso de investigación, eso es generalmente para el conocimiento tuyo y para poder ir como pegando ahí los post-it y luego ya después ver cómo se cruza cosa con otra. Pero platícanos tu historia, porque bueno, tiene algo también como de autoficción, entonces, ¿tu historia cómo salpica tu novela? Y ahorita contesto, no quiero hacer ahí como una pequeña anotación Sí. sobre lo que decían, porque sí está, o sea, es, sí, sí, sí es realmente increíble, ¿no? Que te hayan prestado el libro del Nunca Más y eso, ¿no? Y tener acceso y que esté tan documentados esos juicios, que haya, eso, que se haya seguido hablando de ellos, que se hayan, o sea, hay obras de teatro sobre esos juicios, hay libros sobre esos juicios, está el Nunca Más, bueno, un documento más oficial. Eh, y justo, o sea, no sé, en México está bien, ¿no? En otra escala, con otras dimensiones, pero podemos pensarlo, o sea, la guerra sucia, de la cual poca gente sabe que Ujú. siquiera qué pasó y hubo cientos de desaparecidos que hasta la fecha pues no aparecen, ¿no? Sin hablar de otros eventos, pero sí, claro, o sea, es que sí es muy, muy destacado y muy contrastante. Pero bueno, volviendo a la pregunta ahora sí. Eh, sí, pues mis abuelos son exiliados argentinos que se vinieron a México a finales de los 70. Bueno, en realidad con unas escalas en Venezuela y así, más bien ya llegan a principios de los 80. Y pues llegaron acá, los dos eran académicos, se establecieron rápidamente, encontraron trabajo, como que México se abrió para ellos, o sea, que tuvieron una buena adaptación y pues cada tanto volvieron a Argentina a visitar, pero pues nunca pensaron en volverse, ¿no? Se quedaron acá, desarrollaron toda su vida acá y en los 90, o sea, yo y mis papás, bueno, yo ni había nacido, pero digamos en los 90, cuando nací yo, mis papás vivían en Argentina, ellos se quedaron. Pues ya en democracia y de manera voluntaria decidieron venirse a México, pues porque aquí estaban mis abuelos, ¿no? Como para probar un poco la vida acá. Mi mamá obtuvo una oportunidad académica también, entonces decidieron venirse a México. Entonces, pues sí, justamente creo que hay algo ahí, o sea, obviamente dialoga o hay ciertos espejeos con la situación
en la novela, con la historia que se cuenta en la novela, pero también, pues por supuesto no es mi vida, no es mi caso, ni siquiera coincidiría en las temporalidades. Y creo que ahí justo, ¿no? Como que hubo un gran boom y debate sobre la autoficción, y sobre la autobiografía y sobre qué tanto de la experiencia propia se pone ahí, pero no sé, yo creo que o sea, es imposible representar la vida de una en un texto, o sea, digamos, no hay una realidad, o sea, sería como una misión imposible, literalmente, como decir, esta es mi historia. O sea, ya que le estoy contando yo, ya que la cuento a cierta edad, ya que, o sea, hay un montón de determinantes que impedirían que estuviera contando una historia, entre comillas, verdadera, ¿no? Digamos, no existiría tal cosa. Entonces, creo que ya para mí como no teniendo esa presión, o sea, no queriendo contar ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, ni decir esto quiero que no tenga nada que ver conmigo y sea completamente distinto, pues no, pero al mismo tiempo no teniendo la presión de querer que tuviera, que retomara mi vida, que fuera, digamos, fiel o que respondiera a cómo fue mi historia personal. O sea, más bien me sentí en esa libertad de decir, pues hay temas que me quedan muy a mano, hay como sensibilidades que siento muy cercanas, ¿no? O sea, como pues la historia de mis abuelos, por supuesto, o sea, verla escuchado y conocido desde que era niña, sí tener este adentro y afuera que mencionaba hace rato, ¿no? Como tener adentro pues una casa argentina y afuera un país, pues, México, ¿no? O sea, un país otro, pues, que no es Argentina, y todas las diferencias que eso implica. Creo que eso, también la pérdida, el duelo, son como temas que me atravesaron mucho, entonces también como que los tenía a mano. Entonces yo creo que siempre parte de la experiencia personal de una, de cualquier escritora, de cualquier escritor, pues se ve puesta ahí, ¿no? Aunque sean historias completamente dispares, aunque sean historias de fantasía, digamos, o de ciencia ficción, hay algo de la sensibilidad humana que se pone en juego ahí, que se transmite ahí, pero por supuesto pues no era una apuesta por recrear mi historia, sin embargo, inevitablemente permeó parte de esa sensibilidad y es un tema que pues me llamaba, ¿no? También eso, qué temas te interesan, qué temas te llaman, o sea, ya desde ahí puedes decir, ah, bueno, ¿no? O sea, uno, por qué una decide escribir de ciertos temas? Bueno, ¿qué Claro. hay ahí también que se le juega a una, que la llama? Ujú. Si, si Catalina leyera hoy los periódicos de México y de Argentina, ¿qué reconocería y qué no? O sea, los periódicos de hoy, digamos. De hoy. Porque es una Argentina súper diferente y es un México súper diferente. Sí, completamente. Pues yo creo que le sorprendería mucho para mal, digamos, la decepcionaría mucho saber la situación en Argentina. Ajá. Eh, pues no sé, le daría muchas ganas de hablar con su abuela, de poderlo comentar, ¿no? De escuchar el enojo de su abuela, o sea, aunque fuera un enojo, pero le daría calma escucharlo, siento como escuchar esa complicidad, ¿no? Como de decir, y pues sí, como decir lo decepcionante que es esa situación y como un poco cómo se pudo volver ahí después de todo lo que pasó, ¿no? Cómo se puede estar, que por supuesto no es ahí, pero digamos, cómo se puede estar en ese lugar ahora, o sea, cómo puede ser una Argentina así ahora. Ujú. Y, y de México, no sé, creo que también, sí, creo como que a veces la vida y la perspectiva de Catalina estaban muy arraigadas a las de su abuela, entonces creo que le daría mucha curiosidad saber qué pensaría su abuela, si estaría contenta con el gobierno actual en México, y yo creo que pensaría que sí, como por el perfil de la abuela, que Sí. quizás le habrá dado ilusión lo que pasó en México, ¿no? Como un giro a la izquierda. Eh, sí, yo creo que eso, que le daría mucha, una especie de nostalgia por poder tener esos diálogos ya de adulta con su abuela sobre la política y cómo cambió y se dieron vuelta a tantas cosas, ¿no? Ujú. Oye, Valentina, bueno, pues se nos empieza a acabar el tiempo. Sí. Entonces, hay una pregunta obligada que tenemos nosotros, porque no dejamos de ser un proyecto en pro de la literatura femenina. Entonces, queremos saber o que nos menciones al menos dos autoras que admires y que te hayan marcado tu vida como lectora y como escritora.
Uf, sí, Uno y uno. Uno como lectora y uno como escritora puede ser. creo que las que pienso son un poco en las dos, como que a veces me cuesta disociar, ¿no? O sea, creo que lo que me marca en una me marca en la otra, pero diría Tamara Kamensain, a quien ya mencioné, que es una escritora argentina que se exilia en México, Ujú. poeta, ensayista, que tiene como una visión muy particular, muy detallada, muy distinta, ¿no? O sea, como que encuentra ángulos muy distintos para hablar de cosas y como maneras pues muy bellas también de reflejar cierta cotidianidad. Y Virginia Woolf, porque pues un Obvio. clásico, pero además creo que sí, es increíble leerla, pensar que fue hace tanto tiempo que fueron escritos esos textos y siguen resonando hasta la mujer contemporánea, pues. Entonces, Sí, sí, creo que hoy diría esas dos. genial. Un clásico, Claro. Virginia Woolf. Valentina, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotras este espacio. Te deseamos muchísimo éxito en tus nuevas, pues en tus nuevos emprendimientos literarios. Y agradecerles también a ustedes que nos están viendo para que continúen con nosotros. Recuerden que lo pueden conseguir en Editorial Elefanta. Y muchísimas gracias, Lu. Gracias, Moni. Gracias, Valentina. Qué gusto escucharte nuevamente y muchísimas gracias. Y no te vayas porque te voy a hacer una petición muy importante. Claro que sí, muchísimas gracias a las dos, de verdad, qué bonito proyecto y enhorabuena por todo lo que están haciendo. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.